Como quien dice, como si fuera de pronto, como si fueran ya casi, como si le atinaran a eso, como si la suerte supiera, como si ya van a ver, como si ojalá se cayeran de boca, como si tuvieran menos culpa, como si eso es porque es, como si nunca fuera suficiente, como si terminara, como si de un tris se esfumara, como si fuera el colmo, te quiero, y al ver el sol es momento de evaporarme, como si esto fuera todo. ¿Cómo estamos, Miller? Un gusto poder aquí acompañarte en tu propia tierra y contarte un poco de mi historia personal. Mi infancia fue como la de cualquier niño ecuatoriano que salía a las calles a jugar. Me gustaba mucho ir en mi bicicleta. Tuve mi compañera de viajes que estuvo absolutamente en toda mi infancia y vivía en un pueblito, bueno, no es pueblo, una ciudad que se llamaba Sangolquí, se llama todavía así, se la conoce como la ciudad del maíz y del turismo, está ubicada en Pichincha, allá en Ecuador, y no era una ciudad tan desarrollada para esos años. La gente todavía era como que llegaba a las 8 y ya se iba a dormir, como que aún no había internet, por ejemplo. Entonces los pasatiempos eran la televisión o salir con los amigos a jugar al parque, jugar fútbol, jugar básquet. Era un niño que le gustaba el deporte. Una temporada también estuve en el club de taekwondo, así que sabía lanzar las patadas, así todo pro. Era un niño gordito. Me acuerdo que tenía una obesidad normal. Era niño, tenía derecho a ser gordo. Entonces, no, nunca me acomplejó eso. Pero a mi familia sí, es que decían, mira, es que el niño está gordo, que no sé qué. Entonces, he sido siempre muy determinado con mi identidad. No me ha gustado que la gente opine si no les pregunto, si no es un tema de conversación entre iguales. Entonces, ese asunto solo pasó. Tenía un gusto muy fascinante por la música, siempre desde pequeño. Me acuerdo que llamaba a las radios a pedir canciones a espaldas de mi mamá y después salía altísima la cuenta del teléfono y yo sin ni idea por qué estará esos valores en la planilla, pero tenía una radio negra que era de mi padre y ahí escuchaba las radios nacionales y lo que más me acuerdo era que era el año del Mundial de Alemania, 2006 si no me equivoco, y en ese Mundial salió la canción de Shakira. Entonces yo llamaba a la radio a pedir la canción de Shakira. Eso era una que me acuerdo. O las canciones de Juanes. Desde pequeño amaba mucho cómo tocaba Juanes la guitarra. Por eso uno de mis sueños era ser músico, tocar la guitarra como Juanes, cantar como Juanes. Y me acuerdo una anécdota, que me acuerdo que mi padre tenía una guitarra colgada en la pared. Entonces era la guitarra de la casa, pero nadie sabía tocar y a mí solo me gustaba ahí bajarle, intentar hacer algo. Nunca fue como que alguien me dijo, ven, te enseño a tocar. Una vez estaba caminando por el barrio. Hay un lugar que está cerca del municipio, justo al frente, donde daban talleres, donde daban charlas, habían los eventos culturales de ahí de Sangolquí. Y recuerdo que cuando pasaba había un letrero que decía, aquí se dan cursos de guitarra, y había que subir al segundo piso. Me acerqué ahí abajo, me quedé viendo las escaleras que subían, era como subir hacia el cielo, y me dio miedo, ¿sí? Me dio miedo dar ese primer paso de entrar a un lugar desconocido que no tenía ni idea. Sabía que arriba me esperaban las clases de guitarra, pero el miedo me ganó, ¿sí? El miedo fue una situación de simplemente no dejarme dar ese primer paso, la primera grada y subir. Y en efecto, me ganaban mucho esos miedos del contacto con otras personas.
Me decían que yo era muy libre para conversar con la gente, pero de verdad sí tenía también un poco de pánico social. Esa es la frase que me gusta decir, tener pánico social. Y pasaron los años, no aprendí a tocar guitarra hasta que entré a un colegio salesiano, el Don Bosco de la Tola, ese ya en la capital, en Quito. Técnicamente yo tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana para llegar allá a las 7. Entonces, ¿por qué me tocó estudiar tan lejos? Porque no quería mi madre que me quede en la ciudad pequeña, como en un pequeño pueblito, y ella supuso que ir a Quito era darme a mí un apoyo para estar más al día en la ciudad. Y agradezco mucho esa acción de mi madre, porque primero fue, como lo dicen en Quito, el destete. Mi madre me llevó el primer día de colegio, me dijo, mira, esta es la ruta, vas de aquí para acá, de acá para acá y de regreso lo mismo. Que Dios te bendiga, hijo. Y nunca más me volvió a acompañar. Solo fue una vez y me dejó ahí. Fue la primera vez que mi madre me soltó al mundo. Siempre he sido independiente, pero me recuerdo eso de una manera muy significativa porque fue un decirme, hijo, tú ya no eres un niño. Desde hoy te van a decir el señor Villasís, porque si era en el colegio, el primer día de colegio. Bueno, ustedes no son niños, son señores desde ahora, les vamos a tratar así. Era un colegio solo de hombres a esa época y era un colegio a mi gusto muy bueno. Aprendí mucho, sobre todo porque daban clases de música y aprendí a tocar zampoña, aprendí a tocar quena y para tercer año ya me enseñaron a tocar guitarra. Recuerdo que fui con la guitarra que toda la vida estuvo colgada en la pared y cuando llegué tenía un amigo que era músico, que él sí estaba en un conservatorio y empezó a afinarle y nunca se afinó la guitarra. En efecto, la guitarra tenía un problema. Tantos años colgada perturbaron el alma de la guitarra y no valía. No servía para nada más que hacerla de mariachi y golpear a alguien. Entonces, mi padre un día fue al colegio a verme y le dije, pa, dame llevando la guitarra. Es que yo tenía que llevar porque era material de clase. El que no iba con guitarra a la clase de música, cero. Entonces, 2 horas con la guitarra viajando, a veces tenía que llevar guitarra, el tablero para dibujo técnico, la maqueta, todo en un solo viaje. Era el infierno, pero como me gustaba. A ver, obviamente de pequeño lo he de haber odiado a veces, pero son gajes, anécdotas de la vida. La situación es que uno de esos días mi padre me va a ver al colegio y le digo, dame llevando la guitarra, pa. Creo que fue al colegio por alguna falta disciplinaria de mi parte. Desde el colegio ya empezó la anarquía, pero anarquía política, porque no me jodían los dogmas, las ideologías, los comentarios sin sentido. Me jodía que la gente se enfoque más en que tengas bien cortado tu cabello, mientras pensabas por adentro nada. Había gente que muy definida, que muy formal, que todo 10/10, pero eran simples marionetas del sistema y no tenían un criterio propio y no les gustaba el arte, no les gustaba la música y solo servían para despertarse, ir a la escuela y dormirse. Bueno, ir al colegio y dormirse. Entonces me jodía mucho esas personas. La situación fue que ese día llegué a mi casa después del colegio y mi mamá me dijo, tu papá dice que saques la guitarra. Y yo así, bueno, voy a ver. Entonces fui a mi cama y estaba ahí el estuche de la guitarra. Dije, voy a ver. Y abrí y mi padre me había comprado una guitarra nueva, una guitarra roja con negro. Y yo me quedé así de, oh por Dios, es una guitarra nueva. Y ese día mi vida empezó a cambiar. Ese día sentí que, no sé, ese día empezó todo a darse de una manera diferente y
Empecé a tocar horas, de horas, de horas, de horas la guitarra. Obviamente mientras también hacía deberes, mientras también estudiaba. Siempre he sido muy aplicado, cuadro de honor desde primero de básica hasta el último día de la maestría. No, no sé, el conocimiento ha sido algo que he amado siempre. Y en el colegio recuerdo que a la par de la música había estas clases de literatura que me llamaban la atención, pero no eran aún mi pasión. Se volvieron pasión cuando llegó un profesor de literatura que era muy jovencito. A esa época él tendría unos 22, 23 años. El rector del colegio lo encontró haciendo malabares en un semáforo y le dijo: Aldaz, ¿qué haces? Y el profe haciendo malabares, pues exalumno de mi colegio, del Don Bosco. Y el José Aldaz. Y el José, nada, profe, ahí haciendo malabares. Aldaz, ¿qué haces? Estudio literatura en la Universidad Central del Ecuador. Y el profe, el rector, ven a dar clases en el colegio. Y el Aldaz, ya, de unas. Día siguiente, lunes 7 de la mañana, un pseudo vagabundo, un chico con una levita muy antigua, con una camisa muy desaliñado. Él decía, o sea, con una maletita de lado también de cuero, pero se le veía bien vintage. Se le veía vintage. Y llega al aula, primer día de clases, toma la silla, se pone en la mitad del curso y se pone así, cruza la pierna y dice: bueno, chicos, yo voy a ser su profe de literatura y no esperen nada de mí. Entonces dije, ese interesante personaje, no esperen nada de mí. Yo aquí no vengo a enseñarles, yo vengo aquí a contarles algunas cosas que sé, como por ejemplo esta lista de libros prohibidos. Y nos mandó una lista de 25 libros que no debíamos leer nunca en la vida. Entre ellos recuerdo que estaba justamente La historia del ojo, esos libros oscuros, El palacio de las 11.000 vergas, de Marqués de Sade. Estaba también Almuerzo al desnudo, de Burroughs. Estaba también algunos libros de magia negra, de brujería. O sea, eran unas situaciones fantásticas. Opio en las nubes también estaba ahí. Y yo no sabía por qué estaba prohibido, pero el profe decía: es que esto es prohibido porque la gente aquí oculta el placer literario, o dicen que esto es erótico, que esto no se debería leer. Pero yo digo que hay que leerlos, pero no en mi clase. Obviamente empezó a pasar el tiempo y al profe lo empezaron a censurar porque así era la vida. La directora de las clases de literatura, que era la profe Germania Araujo, me acuerdo clarito, la profe decía: ustedes que le escuchan a ese pobre. Y le discriminaba durísimo, le decía que no sabía nada. Pero el profe a esos tiempos iba a presentar su primer libro y nos hicimos muy amigos por esto de las letras. Nos hicimos muy amigos por esto de la música, porque él se enteró que teníamos una banda. A ese tiempo teníamos una banda en el colegio. Y por razones del universo, este profe un día se acerca y me dice: Kevin, te voy a dar un libro para que leas. Y digo: de unas, José, de unas. ¿Qué libro? City, de Alessandro Barico. Recuerdo a la perfección eso. Me cambió la vida después de leer ese libro, porque lo toqué, lo abrí y técnicamente me lo devoré, y en menos de un día me lo leí completo. Y en mi mente algo pasó, en mi corazón, en mi alma. Sentí que era efervescente, me sentí mágico, y desde ese momento toda mi existencia se fue a los libros y me volví un devorador, pero fatal. Todo lo que pasaba enfrente me lo tragaba, y empecé
desde lo más clásico o desde lo más a la mano que tenía, desde el Código Da Vinci hasta después los libros de Stephen King. Recuerdo que leí Cell, que leí también, por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja, que para mí es de los mejores cuentos que he leído en mi vida. Después de eso empecé con también obras de todo tipo que se me aparecían adelante. También La Divina Comedia, un libro fantástico, ultra delicioso. Y en eso que estaba leyendo, Juan Villoro también apareció en mi vida. Aparecieron autores que a esta altura me he ido un poquito como que no olvidando, pero sí tan interiorizados que ya forman parte de mi vida. Y por ejemplo me encontré con los primeros libros de poesía también, de la generación de los decapitados, Medardo Ángel Silva. Por ahí también me acuerdo que Arturo Borja, y me fui encontrando con autores que dije, esto es increíble. Terminé en un punto en el que yo prefería ir a leer o quedarme leyendo en mi casa que ir a los ensayos de la banda. Y mis amigos se enojaron a morir conmigo por empezar a faltar a los ensayos. Y al último año de colegio, mis amigos un día se pusieron al frente mío y me dijeron, verás, viernes iba a ser feriado. Viernes vamos a tener un concierto. Vamos. Y ese mismo viernes, otro de mis amigos me había invitado a su casa en la playa. Y yo les dije, no, me voy a ir a la playa. Y ellos me dijeron, bueno. Fui a la playa, un viaje exquisito, súper genial. El lunes regresé y no me volvieron a hablar hasta que se terminó el colegio. Rompieron totalmente la amistad. Faltaba como 6 meses o 5 meses para que se termine el año escolar. Eran las vacaciones de interciclo y por eso nos fuimos a la playa. Pero regresando de eso, ellos nunca más me volvieron a hablar. Eran mis únicos amigos que tenía desde que entré al colegio hasta que estaba por terminar. Era mi grupo y simplemente se enojaron conmigo. No me dirigían ni la palabra. Entendí que el concierto donde ellos fueron no les fue muy bien y se resintieron tanto que simplemente ahí sufrí un abandono. No tenía con quién hacer trabajos, no tenía con quién salir al recreo, no tenía con quién jugar, ya no tenía con quién hablar. Tenía otro amigo, pero él tenía su propio grupo. Entonces, mi grupo, que era el de los descolados, me descoló. Mi grupo, que era de los segregados, me segregó. Destino de poeta. Sí, viví el huerfanismo. Y dije, no me importa, tendré que hacer más amigos. Y en efecto, me fui a hacer más amigos. Pero por suerte en ese tiempo estaba el profe José. Y el profe José tenía a su hermano, profe Rafa. El profe Rafa era el que daba cultura física. Entonces, al salir del colegio, salíamos con ellos. Empezamos a salir, obviamente, a las primeras cervezas por ahí. Y era salir a las cervezas, pero también era salir a hablar de literatura. Y hablábamos de literatura. El José era un desquiciado con los libros. Y a mí me encantaba que me cuente. Me fue adoctrinando en la literatura. Ya era un lector voraz. Él empezó a hacerme un bohemio voraz. Y habían momentos en los que estábamos en algún bar de mala muerte y el José hablándome de
de los libros de Iván Ewes. ¿Sí? Entonces me decías que mira, Iván Ewes es mi maestro, es alguien que yo admiro mucho. Vamos a que le conozcas. Y me llevó a conocer a Iván Ewes, un escritor viejo, muy serio, callado, que cuando me vio llegar dijo, déjalo que entre. Y me dejó entrar a un taller que estaban de escritura y hablaban sobre las covas literarias, sobre los micromundos, los universos. Y yo era fascinado, pero seguía siendo un niño de colegio con el uniforme de cultura física, ahí sentado. Entonces hubo un punto en el que la gente empezó a creer que estaba en malos pasos por juntarme con el profe. Y obviamente estaba en malos pasos, pero para mí eran buenos. Pero para todos los demás estaba en la perdición y no sé qué. Andar con Merchan ahora, todo el mundo va a pensar eso. La gente creyó que iba a perderme la vida, pues, o sea, que iba a caer en el alcohol, las sustancias y no sé qué. Cuadro de honor. Y un día el rector le llamó a mi madre al colegio. Y era porque el rector, saliendo del colegio, nos había visto que nos íbamos y nos había seguido. Tenía tiempo el viejo conche su madre. Tenía tiempo, o sea, en vez de estar trabajando, tenía tiempo de seguirnos a donde sea. Y, o sea, ¿qué diablos? ¿Qué le pasaba a ese señor? Y bueno, la situación es que le llama a mi madre al colegio y mi madre va y le dice, señora, su hijo se está yendo por malos pasos, se está yendo con el profesor y de seguro está en sustancias, de seguro está en alcohol. Y mi madre no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Mamita, con todo el amor, como la amo a mi madre, porque siempre ha sabido apoyarme. Y le dijo así, mi hijo sabrá dónde se va, usted que le está siguiendo, no pierde el tiempo. Y se comió tierra el rector, se comió tierra. Y obviamente acá el joven Kevin, en puteros de mala muerte, hablando de literatura mientras se tomaba una cerveza. ¿Cuándo se cortó esto? Se cortó esto a mitad del año, bueno, casi a final del año, cuando al Rafa, que era el profe de cultura física, en un recreo está a punto de hacer deporte con los chicos, a él le gustaba mucho jugar con los chicos, se retira su chaqueta, la deja ahí en el piso, están jugando, se termina el recreo, se van cada uno a sus clases, se olvida la chaqueta del colegio, le llaman al rectorado a las 11 de la mañana. Rafa, ¿qué es esto? Ponen la chaqueta sobre el escritorio del rector y empiezan a sacar las cosas. Llaves, unas cadenas. Faltaba el dinero. No, se lo habían robado como $30. Pero, acto seguido, una manzana cargada de marihuana. Rafa, tú sabes que este es un colegio cristiano, nosotros amamos a Don Bosco, a Dios, y estas cosas aquí no se pueden permitir. El inspector diciendo eso. Los chicos nos trajeron esto. Rafa, ¿esto es tuyo? En su mente el Rafa, ¿le echo la culpa a un chico? ¿O digo que sí es mío? Sí, es mío. Lo siento mucho, pero eso soy yo. Bueno, Rafa, por favor, a mediodía pasa viendo tu liquidación, estás despedido. Le despiden a mi amigo, pues. A mi compinche, uno de mis grandes compinches de salidas y de aventuras, pero también de conocimiento. Y el José al mediodía va al curso y dice, por favor, el señor Villasís y el señor Castelo, que salgan un rato. Y dice, muchachos, nos vemos a la salida. Vamos a salir a conversar. Y en efecto, a la salida nos llevó a un bar y dijo, ya nos cae el Rafa. Era como 3, 4 de la tarde. Les digo, ¿y cómo así? Muchachos le despidieron al Rafa porque le encontraron una manzana de marihuana.
y yo no quiero que ustedes les pase algo, pero sí vamos a tener que, les voy a ser muy sincero, vamos a seguir siendo amigos, pero ya en el colegio vamos a cuidarnos. Y ese rato escribió su número y su correo electrónico en un libro de Sigmund Freud, que, no, miento, escribió sus contactos en un libro de cuentos, en una colección de cuentos que era la selección de Mario Benedetti. Ya, me acordé, una selección de cuentos de Mario Benedetti. Y al final escribió sus contactos, su nombre, y dijo, tengan, pero les espero en la presentación de mi libro. Y claro, fuimos a la presentación del libro de José, un libro de cuentos filosóficos, Historia Calamitatis, y súper interesante, el libro muy raro, muy difícil de entenderle, pero empecé a meterme más en el mundo de las letras y más en el mundo de las letras. Entonces ya eran domingos de ir a librerías, sábados de ir a librerías, sábados de ir a bibliotecas, sábados de ir a robar libros, igual, era parte de la tradición. Teníamos nuestro grupo anarco literario que iban y rescatábamos libros, como decíamos. Después de eso ya fue pasando el tiempo. Entré a la universidad. En la universidad empecé a conocer a más personas amantes de los libros y coincidí en un club de escritura que era Notas de un bibliotecario en la revista institucional. Entonces, en efecto, estos chicos era un chico muy brillante, muy brillante, pero también estaba un poco enfermo, ¿sí? Se llamaba Kevin Cuadrado, ¿sí? Él empezó a meterme ya en la poesía, en otro tipo de poesía. Me empezó a contar de algunas poetas como la Lucrecia Maldonado, la Lidia Dávila. Empezó a comentarme de justamente más que decapitados, Medardo Ángel Silva. Y él ya estaba graduándose de la universidad, yo estaba por cuarto semestre, y me dijo, toma, hazte cargo del club, yo me voy. Me deja cargo del club. Hicimos nuestra primera jornada de literatura infantil. Invitamos a Mónica Varela, que es la dueña de Librería Rayuela. Invitamos a Alejandro Bustos, que es el dueño de Zona Acuario, del Capitán Escudo. Y un especialista que era de Juan Carlos Garzón, especialista en literatura infantil, pero picaresca, de 1800 algo. Entonces él nos contaba de la vida del Buscón y no sé qué, cosas chéveres. La situación es que por cosas del universo, este chico llega a la mitad del evento y me hace así, me hace bajar del frente y me dice, ¿qué es esta mierda? Y yo así, hey, ¿qué? Esto está mal, todo el mundo se va a olvidar, qué asco de evento. Y yo así de, ¿qué pasa? Y me regresé a sentar y el man cogió y se fue. Al final del evento estábamos todos arriba conversando entre amigos y llega este tipo y estábamos padres, amigos, gente, y el tipo dice, bueno, este evento salió todo mal, la verdad, esto me parece de las peores cosas que se han hecho en la vida, no sé qué, enfrente de todos. Y nos quedamos extrañados y dijimos, ¿qué onda le pasa a este tipo? Enfermo. Y al día siguiente envió una carta al rector diciendo que soy un atentado para la literatura, que soy una basura, que deberían expulsarme de la universidad y que soy un peligro para la literatura ecuatoriana, ¿no? Y que tengamos cuidado de mí, porque puede atentar a la imagen de la noble Universidad Salesiana del Ecuador. Firmado por XX bastardo, enviado al rectorado, vicerrectorado, a dirección de la revista, directores de carrera,
Nos llama el rector al otro día. ¿Quién es este tipo? Nadie. Entonces, ¿ustedes qué le creen? A cagar así. No, bueno, no dijo eso. Pero sí, fue como que... Nada, lo pensó. A cagar. Me vio muy desmotivado. Y a ese tiempo yo conocí a un escritor guayaquileño que era de la Salesiana, Augusto Rodríguez. Y le digo al rector de Don Juncosa, JJ Juncosa se llama. ¿Será que podemos traerle a Augusto a que dé una conferencia acá en Quito? Y el rector nos dice, ¿quién les manda a Guayaquil? Vayan a conocerlo. Fue la primera vez que viajé en avión. Nos mandó a la Universidad Salesiana de Guayaquil y le conocí a Augusto Rodríguez. Se volvió un referente para mí, súper buena gente, me dio muchos libros de poesía y me dijo lo que cualquiera te haya dicho, que no te afecte, porque tú sabes lo que vales. Y en efecto, muchas personas me dijeron que no escuche las estupideces que dijo este otro personaje, porque no era nadie, ¿sí? Y no era nada como para tampoco decirme algo. Pero a mí me dolió porque sentía que él era mi amigo, pero cogió y me escupió de la peor manera del mundo. Y entonces ahí estaba el Kevin herido, el Kevin que estaba escribiendo sus primeros poemas, el Kevin que estaba haciendo su vida, pero herido por la gente que él consideraba su amigo, y que el amigo mismo cogió y lo escupió. Ni siquiera lo escupió, lo vomitó, y después de eso lo quiso vomitar a nivel nacional. Sí, o sea, solo faltaba que mande carta al ministro de Cultura el cabrón. Así es ese tipo de gente. Pero con Augusto Rodríguez, él tiene un libro que se llama Viaje al Centro de la Ficción, y es un libro de pasajes de libros, es un compendio de pasajes. Y en ese libro conocí a muchísimos poetas. Ahí sonaba Euler Granda, ahí sonaba Ítalo Calvino, ahí sonaba George Perec, ahí sonaban autores que en mi vida me había imaginado. Y fue irónico porque cuando regresé de Guayaquil, regresé con una idea y decía, quiero saber más de este mundo, ¿sí? Y voy a la Feria del Libro de Quito, año 2018. Y ahí le conozco a Juanito Secaira, saliendo de una lectura de poesía. Y Juanito Secaira me dice, oye, tú... Porque me le acerqué, le dije, oye, qué lindo, qué bacán escribes. Y Juanito, qué genial. ¿Y tú eres escritor? Y yo, sí, también. Ya, pues tomémonos un roncito algún día. Juanito caminando, pues altivo, súper genial. Y le dije, ya, claro, con gusto. Y en efecto, nos encontramos y Juanito me regaló un libro de Ana Cecilia Blum y me dijo, mira, esto es del Ángel Editor. Y yo, ¿y eso qué es? Así, ¿con qué se come? No tenía ni idea que era el Ángel Editor. Y en efecto era la editorial de Javier. Y ahí Juanito Secaira me dijo, es de un tal Loquendo. Y yo así, ¿quién también será Loquendo? No tenía ni idea. Pero me empezó a hablar que él era de los mejores, era de las editoriales más destacadas del Ecuador. Y entonces el mundo, como es tan chiquito, un día uno de mis amigos me dice, oye, yo le conozco a uno de los chicos del Ángel Editor. Le digo, ¿en serio? ¿Quién? Se llama Santiago Grijalva. Estudia acá en psicología, en la Salesiana. Y yo, ya, qué loco. Algún día para conocerle, ¿no? Y él me dice, sí, claro. Y un día estamos a 8 de la mañana. Íbamos a entrar a clases de diseño multimedia. Y viene mi amigo. Le veo a mi amigo sentado con un chico fuera de las aulas. Y era un chico alto, con una melena. Y digo, ¿y él quién será? Y viene mi amigo Pablito Uchiña, me dice, Kevin, te presento a Santi. Y yo, un gusto, Santiago. Y el Santi, ¿les gusta el café? Frase del Santi, ¿les gusta el café? Y yo, sí.
vamos un cafecito al Fondo de Cultura y hablamos de poesía. Y yo así de, tengo que entrar a clases, o tengo que ir al, o no. Decisiones de la vida. Sí. Fue la mejor decisión de toda mi existencia haber bajado al cafecito con Santiago Grijalva. Nos invitó el café, conversamos súper bien y nos comentó que él trabaja en un encuentro de poetas que se llama Paralelo Cero y que deberíamos tomarnos otro café. Pasó el tiempo, nos tomamos otro café y en efecto, en el segundo café nos dice, oigan, Javier los quiere conocer. Y así, ¿Javier? Sí, Javier Oquendo, el director. Estamos buscando chicos para el Paralelo Cero. ¿Quieren conocerle? Y a ese tiempo Santi me había dicho, a ver, tus poemas. Y le leí unos primeros poemas. Pero al día siguiente Javier nos esperaba en el Fondo de Cultura mismo. Es el Fondo de Cultura, antes estaba ubicado en la 6 de diciembre y Wilson, bajando de la Universidad Salesiana para la Universidad Católica. No es donde está ahora. Y en efecto, al día siguiente estamos en el Fondo de Cultura tomando un café. Y entra un hombre alto, gigante, como todo un ángel, sonriente, y se sienta. Hola chicos, ¿cómo están? Muy feliz. Era Javier Oquendo, troncoso, ni más ni menos. Y yo deslumbrado porque decía, qué loco, yo no me imaginaba conocerle. Conversamos un poco y en un punto se paró y dijo, léeme un poema. Y me acuerdo clarito el poema que le leí, un poema que se llama A los tres nos tocó la misma muerte, que justamente hablaba de un momento en el que casi nos atropella un auto a una novia de ese tiempo, a mí y a su amiga. Y Javier dijo, está bien, quieren ser parte del equipo del Paralelo Cero, necesitamos ayuda para este encuentro, el encuentro internacional de poetas Paralelo Cero, la década 2018. Y ese día cambió mi vida una vez más, pero ya cambió mi vida permanentemente, porque el Paralelo Cero a mí me hizo conocer a los grandes poetas de la voz: Federico Díaz Granados, Marco Antonio Campos, Jorge Bocanera, Santiago, se me fue el otro Santiago, Espinosa. Conocí al Teuco Castilla, conocí a Miller Pineda. No, ese año, el año 2018. El año 2018 conocí a Rolando Catán. 2018 conocí al mundo de las letras, de la poesía, y ese año cambió para mí toda mi existencia. Aprendí lo que era la poesía de verdad, y desde ese día empezó a formarse, a repotenciarse el joven poeta que hay en Villasís. Y ahí una pausa. Y esos profes, ¿sigues teniendo contacto con ellos? O sea, ¿te siguen, te leen? Don José Aldaz, cuando se enteró que me hice poeta, me mandó a la mierda, pero así, y me trató mal así. En unas cervezas, yo ya estaba con la mica. Estábamos con la mica y le digo, oye, vamos a ver a mi pana José. Él trabajaba en Casa Ewes y estamos echándonos las cervezas. Y el man empezó, ¿y tú qué estás haciendo? Yo dije, nada, estoy ahora trabajando acá en El Ángel. Escuchó El Ángel, y ya. Y estoy escribiendo poesía y también hago periodismo. Uf,
fue para el man como si hubiera dicho que estaba trabajando con el diablo y vendiendo anfetamina. Porque Javi. El Javi, mucha gente no le quiere a Javier. ¿Por qué, verdad? Porque son estúpidos. No sé. Claro, ¿no? Por la envidia. Por lo que hablábamos ayer. Por esa situación. Ya. Y mira que el profesor lo quiso recado. Lo dejó ahí. Y me dio unas iras. Pero el man empezó a decirme, yo que te enseñé, yo te dije que escribas cuentos, yo te dije que hagas algo de verdad, ¿cómo vas a estar haciendo poesía? ¿Qué te crees? ¿Que vas a ser una persona miserable? Porque, bueno, tampoco era de esperar mucho de ti, y empezó a mandarse unos comentarios súper hirientes, y empezó a hablar cosas muy, muy asquerosas de mí. Una vez más, uno de mis supuestos amigos también empezó a denigrarme, a mandarme al diablo, a decir estupideces de mí. Es que sí, los poetas no son nada, y yo que te enseñé, yo que desde el colegio te fui inculcando, y que vengas ahora a decir que es la poesía. Ahora, o sea, no estás haciendo nada, qué pérdida de tiempo estar aquí. Kevin le dice, usted le devolvieron la manzana, ¿verdad? Entonces, no, yo ese día dije, bueno. Ese era el de la manzana, José. No. El José era Rafa. Rafa era el de la manzana. El profe de cultura física. El José era el de literatura, que era mi amigazo. Y después salió con estas estupideces y dije, bueno, hasta aquí contigo. Y nunca más. Ahora me ve y ya. Me saluda. Ya a veces me saluda. Sí. Bueno, Kevin, hablemos de los poetas que tú recomiendas. Claro que sí. Dame un segundito. Los escritores, ¿no? También. A José, recomienda a José. No, sí, escribe mal. En la narrativa recomiendo a José tal para que no lo lean nunca. Verán, en autores que recomiendo de cajón siempre. Vamos primero por la tradición ecuatoriana. Euler Granda, por favor, hay que leerlo de manera urgente. De ahí nos vamos encontrando con Raúl Arias, poetas sánsicos, hay que leerlos urgentes. Ulises Estrella, poetas igual sánsicos, creador del quiteñismo, a leerlo urgente. De ahí poetas mujeres, Sonia Manzano, hay que leerla, una escritora magistral, ese visceralismo, un feminismo bien fundamentado, pero es una literatura muy universal, muy sentida, muy contestataria, así como Ileana Espinel, como por ejemplo también hay que leerle a Ana María Isa, o por ejemplo un poco más de autores que a mí me han ido marcando ya del mundo, lo que es Elisa Díaz Castelo, una poeta mexicana que yo admiro increíblemente, con su libro del Reino de lo No Lineal. Gracias a ese libro salió parte de lo que es Mi amigo murió en la celda de al lado, porque se sentía esa presión, esa furia poética. Entonces, una poeta que amo mucho. Y también nos podemos encontrar con poetas como Rolando Catán, hay que leerlo con urgencia. Javier Chávez Casasola, Federico Díaz Granados, hay que leerle a Marco Antonio Campos, a Jorge Bocanera, hay que leer a Iván Oñate, de los magistrales del Ecuador, un poeta que amo también y que de igual lo conozco, es un gran amigo, hay una estima muy fuerte, pero hay ese respeto literario también, a un punto en que el gran Iván me ha invitado algunas veces a recitales de poesía en la Universidad Central, donde él dirige la revista Anales de la Patria, Anales del Ecuador. De la misma manera puedo ir recomendando a poetas como Juan Suárez, es de los poetas contemporáneos más fuertes que tenemos aquí en Ecuador. O podríamos ir viendo al Pablo Raymond Meriguez Calle. Pablo es un poeta increíble, al igual que puedo recomendarles a Gabriela Vargas, a Juan José Rodinás, poetísimas representantes de la poesía ecuatoriana. También podría ir recomendándoles por ahí a otros poetas que me han ido dando bastante por donde ir
cortando, por donde ir aprendiendo. De Ecuador mismo, Medardo Ángel Silva, no hay que dejar de leerlo, es parte de la tradición, pero yo me iría más por Jorge Carrera Andrade, exquisito poeta ecuatoriano. Y ya que estamos en esa línea, César Dávila Andrade, y sobre todo, cómo olvidarme, Jorge Enrique Adún, uno de los padres de la poesía ecuatoriana. Lo admiro profundamente, lo he leído toda su obra. Por ahí si me falta leer las memorias, eso ya es otro asunto, pero Jorge Enrique Adún, obra completa, recomendado del primer al último poema, 10 sobre 10, exquisito. Y de ahí podríamos ir conversando de algunas mujeres escritoras, como por ejemplo Lucrecia Maldonado. La Lucre tiene unos cuentos y unas novelas exquisitas, o Carlos Bejar Portilla, situaciones de cuentos de literatura fantástica ecuatoriana, o podríamos ir viendo a Raúl Pérez Torres, excelente cuentista, o podríamos ir viendo me falta uno de estos grandes cuentistas que admiro mucho, bueno, vuelvo a decir Iván Ewes, es que él, hombre completo, cuentista, poeta, novelista, creador del concurso de la Linares de novela, un concurso muy famoso en Ecuador. Y de ahí, ya solo para ir terminando, Balán Rodrigo, mexicano, escritor fantástico. No, Balán no es mexicano, Balán es de Costa Rica, si no me equivoco, o creo que sí es mexicano, pero bueno, Balán Rodríguez. Podríamos también estar conversando de ya los últimos que me marcaron también parte de la vida. Hay Juanito Secaira, que es un escritor que escribe desde las heridas. Piedad Bonet, obviamente, hay que leerla. Pero ya si hablamos por último de Ecuador, Rodrigo Pesantes Rodas, poeta fino, muy delicado, exquisito, igual que de Ecuador a Catarina Sojos, o de Ecuador, una vez más, hay que citar se me va ya los últimos que recomiendo al 100%, que son ya con los últimos nombres ya se me fueron. Sara Vanegas, poeta igual, ecuatoriana, muy interesante. Y yo creo que con estos, y sobre todo Javier Oquendo Troncoso también, que no puedo dejar de citarlo. Javi tiene unos libros increíbles. Compañías Limitadas es una obra. Yo estuve ahí cuando fue el proceso de edición, leí los primeros borradores. El poema Camisetas es fantástico y va dedicado a Santi Grijalva, ¿vale? Y que no olvide nunca esa amistad. Podría con eso cerrar. Yo voy a hacerte dos preguntitas sencillas. Tú quisiera pedirte alguna anécdota, un par de anécdotas del paralelo. Unas anécdotas, porque como está tras bastidores, debes saber muchas, pero al menos una o dos anécdotas. Y que nos hables de tus libros. Y listo. De anécdota del paralelo creo que podría decir una, que es la superior. Bueno, primero que el paralelo me ha dado mucha vida, muchas amistades, mucha generosidad. Yo le debo mucho al Ángel Editor, al Paralelo Cero. Nosotros hemos vivido desde la precariedad total de no tener dinero ni para comprar una libra de pollo, hasta tener un poco más de recursos y salir a comer en una azotea en el centro del mundo. O más específico, o tener la oportunidad de estar en Cuba, en el Hotel Nacional, tomándote un daiquiri a las orillas del mar. Entonces, ha sido una entrega absoluta. No me veo en otro lugar y no quiero estar en otro lugar tampoco. El paralelo es mi familia. Javier, Juan, Santi, Luis, Javi Valencia. Por ahí nos podemos encontrar con la Caro Flor,
gente que para mí significa mucho ahí en el Ángel, en el Paralelo, y que, por ejemplo, yo por muchos años estuve ahí de voluntariado y tanta entrega me dio los libros, porque por ejemplo ahí pude publicar el primer libro de Extrañas Costumbres del Ser, que Javier un día me dijo: Kevin, no puedo creer que no tengas libro todavía, yo te publico en el Paralelo, pásame tu primer libro. Y yo tengo un libro que se llama El Linaje del Punto, que ese era el que debía ser publicado primero, y por azares del universo y porque la literatura, como mismo dijo Carlitos, te pone sus trucos y sus trampas, no salió el primer libro. Gracias a Mar Russo, ella lo sabrá, entonces no salió ese primer libro porque dijeron que no tenía todavía la experiencia, la calidad, y que mejor vaya a concursar y que mejor vaya por ahí. Entonces gente no tuvo fe, gente sí tuvo fe. Javier me dijo: Kevin, vente público. Y salió Extrañas Costumbres del Ser, que al inicio Javier dijo: pero ¿por qué este libro? Yo quería el otro. Y yo: sí, pero es que Javi, es que este libro lo escribí justo en pandemia, 2021, en un tiempo en el que conocí la filosofía zen, la espiritualidad, y salió Las Extrañas Costumbres del Ser. Después de eso pasó el tiempo y se abrió la convocatoria para el Premio Internacional de Poesía, el Paralelo Cero, el Premio Nacional. Envié también ahí un libro y gracias a la vida salió favorecido. Y no me acuerdo quién también sería el jurado, no tengo ni idea, pero les gustó mucho la obra y quedamos no puede ser empate porque cada uno tiene su forma, pero fue una decisión del jurado de darle el premio a dos personas, mi persona y Estefanía Vaca, con una casa es una oración inconclusa, y con Mi amigo murió en la celda de al lado, que ese libro en cambio fue más fuerte para mí. Iba viendo noticias, iba rescatando extractos de periódicos y iba viendo la decadencia de Ecuador con el sistema penitenciario. Entonces había cárceles en llamas por aquí, cárceles en llamas por acá. Yo mismo estaba en mi propia cárcel, con la familia, con el trabajo, con las amistades, y me sentía mal, y el libro expresa eso. Entonces por eso para mí volver a Mi amigo murió en la celda de al lado es sentir mucho esa herida que está ahí, y está bien, porque esa es la intención de la poesía, hacer sentir a la gente. Y de esa experiencia vino el tercer libro, que es La angustia que somos. Era intentar sacarme parte de esa angustia que me quedó, de ese sentir que el pecho me aplastaba algo y me faltaba el aire, y sentir que un elefante se ponía encima mío. Era esa angustia, pero también era la angustia de los amores no consumados, de los amores imposibles, las angustias de lo que no va a darse nunca, y que en el estómago solo se hacía un nudo en las tripas. Pero también era la memoria, la familia. Entonces salió La angustia que somos, y en ese mismo tiempo que estábamos en Bolivia presentando el libro, y esto es parte de la anécdota del Paralelo Cero, regresamos de Bolivia y el Javi dijo: bueno, toda la vida he estado buscando una gran meta, que el ángel que el Paralelo Cero esté en todo el mundo, pero también reconocer a las grandes voces, y una de ellas es Silvio Rodríguez. Y ahí nos dijo, y luego de cerca de 10 años he estado intentando hacer esto, Silvio no va a venir a Ecuador, peor a Quito, ya no le da por la altura, por la edad, pero nos invitó a presentar allá el libro. Chicos, nos vamos a Cuba. Silvio Rodríguez, vamos a darle el homenaje a Silvio Rodríguez. Y ese día ya fue para mí algo que jamás me hubiera imaginado.
pero cada día, cada minuto, cada segundo que me entregué a la poesía se reflejó ahí. Y creo que la anécdota más bella del Paralelo Cero, aparte de que cada año ha sido una anécdota, pero estar ahí en estudios, ojalá, darle la mano a Silvio y darle mi libro y poder grabar, documentar todo eso, para mí es la realización. Pero no es una realización de que ya llego aquí y se acabó, sino es una realización de qué más puede pasar. Y reiterar el profundo agradecimiento y simplemente decir que la poesía paga tarde o temprano, y si tienes amor absoluto, la poesía también va a ser absoluta contigo. Eso, estimado Miguel. Muchas gracias.